Buenas tardes. Bueno, como saben, hoy no tenemos clases porque hay emergencia hídrica, pero igual tenemos que mandarles actividades virtuales. Así que, si bien no es lo mismo la explicación presencial que la virtual, tenemos que seguir con el desarrollo de la fotocopia, que para hoy ustedes tenían una tarea que era ir reconociendo los tiempos de la narración en ese material que venimos trabajando, pero lo vamos a controlar la siguiente clase. A ese elemento vamos a agregarle uno más que es sencillito, por eso decidí continuar con eso, que tiene que ver con el número 5, el elemento número 5 si van y miran en la fotocopia. Vimos lo que era la superestructura, después vimos lo que era el marco de la narración, vimos el espacio y la clase anterior habíamos visto lo que era el tiempo de la narración. Hoy vamos a ver lo que es el factor número 5, el elemento número 5, que después ustedes lo van a ir a mirar en la fotocopia y le van a ir comprendiendo un poquito mejor. Y ese elemento número 5 son los datos informativos o mejor conocidos como indicios. ¿Está? ¿Qué son los indicios? Según lo que dice en el material, yo les voy a ir resumiendo y después ustedes lo amplían con la lectura que tienen ahí. Es la información que me indica el marco espacio-temporal, o sea, van a ser pequeñas informaciones que me van a decir cuál es el lugar o cuál es el tiempo. Pero en este caso solamente nos vamos a centrar en lo que es el marco, o en este caso los indicios del espacio. Que acuérdense que espacio es lo mismo que lugar, por ahí para que no se pierdan. Es aquella información que me indica o habla sobre el lugar en donde se realiza la acción en la narración que a veces es necesario interpretar porque están implícitas, es decir, que están escondidas. Otras veces sí van a aparecer así de manera más clara, pero no siempre va a aparecer eso. Son pistas o huellas que el lector debe interpretar para saber de qué lugar se está hablando en la narración. Bien, entonces, lo que son los inicios son pequeñas partes del texto que vamos a ver cómo se redactan, que me están hablando o me están describiendo o me están mencionando el lugar en donde se está realizando la acción. ¿Cómo se van a escribir los inicios? Se extraen de manera textual, creo que ustedes ya vieron, no sé en qué materia, que extraían de manera textual diferentes citas de los autores. Se extraen de manera textual del texto analizado, es decir, son citas textuales que siempre, por eso puse en mayúsculas, se colocan entre comillas. Yendo por ejemplo al cuento que venimos trabajando, que es El león y la rata. Tomando como ejemplo el cuento de León y la rata, en las clases anteriores dijimos que cuál era el espacio de León y la rata, era el bosque o la selva. Bien, lo que nosotros vamos a hacer ahora es ver o leer y comprender qué partes del cuento de León y la rata me hablan justamente del bosque o de la selva, que es el lugar que nosotros dijimos que se desarrolla la acción de ese cuento. ¿Está? En este caso va a aparecer bien clarita la descripción que habla justamente o que describe el lugar. Pero hay otros cuentos u otros textos que no va a aparecer así de manera clara. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de describir o de comprender, de analizar qué partecitas me hacen referencia al lugar en donde se desarrolla la acción. Bien, lo que tenemos que hacer entonces ahora es buscar partes del cuento que me hablen, mencionen o describan justamente a ese lugar. Una vez que lo encontramos, lo escribimos en una hoja aparte, como venimos haciendo, a partir del elemento 2, igual que está en el cuento. Pero debe ser solamente un fragmento, no todo el párrafo, porque va a ser mucho, sino que en uno o dos renglones ya está. ¿Cómo lo vamos a escribir? Si comenzamos, por ejemplo, la cita desde un punto y seguido o un punto y aparte, la cita se va a comenzar con mayúsculas. Está como cualquier oración. Acuérdense que es siempre entre comillas. Y pero si comenzamos desde la mitad de la oración, o sea que va a comenzar con una minúscula, vamos a arrancar con puntos suspensivos y después la cita textual. Ahí ya vamos a ver unos ejemplos. Entonces voy a abrir comillas, puntos suspensivos, la cita textual y cierro otra vez con las comillas. Bien, vamos a ver ejemplos concretos en el cuento que venimos analizando. Ahí tienen el cuento de León y la rata, ¿bien? Creo que me van siguiendo hasta ahí. Dijimos que cuál era el lugar en donde se desarrollaba la acción, el bosque o la selva. Lo que vamos a hacer ahora es buscar dentro del texto
qué partecitas me hablan o me mencionan, ¿está? Al bosque o la selva. Bien, por ejemplo, acá en el primer párrafo, vieron que dice, no se debe despreciar nunca a los que son pequeños o más débiles, pues en cualquier momento pueden ser necesarios. Así ocurrió una vez en que un león estaba descansando recostado sobre sus patas, cuando, de pronto, salió de la tierra delante mismo de él una pequeña rata que miró asustada al rey de la selva. A ella me está haciendo una referencia no de manera concreta al bosque, pero sí justamente desde dónde fue el encuentro entre los dos protagonistas. Entonces lo que yo voy a hacer, si quieren lo pueden subrayar, no hace falta, pero ahí aparecería, fíjense, la primera referencia que me habla del lugar. Cuando de pronto salió de la tierra, delante mismo de él una pequeña rata que miró asustada al rey de la selva. ¿De dónde es esa tierra que salió? Del bosque. Entonces vieron que me está haciendo una referencia al lugar. Si se dan cuenta, arranco de cuándo. Y cuándo está en la mitad de la oración. Entonces, ¿cómo voy a extraer? De esta manera. Abro comillas, puntos suspensivos y ahí escribo esa cita textual. Termino de escribirla, cierro comillas y punto. Eso nada más es lo que tienen que ir haciendo. Bien. Y debajo hay otra cita que está mucho más específica, que es esta, miren. Sucedió pues que al cabo de un rato el león se levantó y se dirigió hacia los límites del bosque. A ella me está hablando clarito que es el bosque, ¿está? Entonces fíjense que a ello arranqué de un punto y aparte. Entonces, ¿cuál es la otra manera de escribir esa cita textual? ¿Cómo está ahí? En este caso, como arranqué de mayúsculas, arranco directamente con las comillas y transcribo. Sucedió pues que al cabo de un rato el león se levantó y se dirigió hacia los límites del bosque. Cierro comillas, punto y ya está. ¿Se entiende? Eso es nada más en lo que respecta de los indicios. Son entonces, como le dije, pequeñas pistas o pequeñas huellas que yo tengo que encontrar en el texto que me hablen del lugar que yo puse en el marco. Acuérdense que en el marco pongo personajes, tiempo y lugar. Yo si en el marco puse el lugar que puse que sea una playa, bueno, en el texto yo tengo que buscar partecitas del cuento que me hablen o que hagan referencia justamente a la playa. ¿Se entiende? Bueno, si es que se entendió, tienen esta pequeña actividad para continuar. Uno, van a realizar las actividades que se proponen en la página número 10 sobre el cuento de la flor. Tienen 3 preguntitas que hablan justamente de los indicios. Y ustedes van a ir escribiendo ahí, extrayendo las citas textuales que hablen de ese lugar. Por ejemplo, ¿dónde dijimos que transcurre la acción principal del cuento de la flor? En la florería, que es donde ella trabaja, o sea, en la tienda. Ustedes van a buscar pequeñas partes del cuento que hablen o hagan referencia justamente a la florería. En algunas partes va a estar bien explícitas, bien concretas, pero en otras va a ser referencia, pero no va a ser de manera directa, sino que justamente nosotros la vamos a ir interpretando a esas citas. ¿Está? Entonces, completan las actividades que están en la página número 10 y luego este mismo proceso que hicimos recién con el cuento de León y la rata y ahora que lo van a hacer con la flor, van a hacer lo mismo con los cuentos que tienen aparte. Uno que era el zorrillo valiente, Silva la siesta, la palabrota y la pascualita. ¿Está? Fíjense, yo ahí solamente les pido 2 indicios por cuento, que así también va a ser en el examen, ¿está? Quizás aparezcan 5, 6, 10, pero no, yo solamente les pido 2 de cada cuento y ya está. ¿Se entiende? Entonces, el elemento 5 van a poner 5 indicios y ahí ponen 2 asteriscos y extraen 2 citas textuales que hablen justamente del lugar que ustedes pusieron en cada uno de los cuentos. ¿Está? Nada más que eso. Y en la próxima clase, que sería el próximo martes, vemos y controlamos estas actividades y bueno, retomamos con la actividad de los títeres que tenían para hoy.